¿Y si te dijera que tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor prisión? ¿Y si el verdadero agotamiento no viene de lo que haces, sino de lo que piensas sin parar? ¿Y si la calma no se encuentra huyendo del mundo, sino aprendiendo a habitarte a ti mismo? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Quizá tu mente está saturada, tu atención dispersa, tu corazón cansado de luchar con pensamientos que no se detienen. Vivimos tiempos donde todo exige inmediatez, donde el silencio asusta y la introspección se aplaza, pero tú sientes que algo dentro necesita un respiro, una pausa, un reencuentro con lo esencial. Y por eso este video no es solo un contenido más. Es una guía práctica para recuperar tu centro, para aprender a calmar tu mente desde el interior, con herramientas estoicas tan antiguas como efectivas. A lo largo de este viaje, descubrirás 10 estrategias que no solo te traerán paz, sino también claridad, fortaleza emocional y una conexión más profunda contigo mismo. No necesitas ser experto en filosofía, ni tener todo bajo control. Solo necesitas estar aquí con apertura, con honestidad, con el deseo real de cambiar desde dentro. Respira, escucha y permite que esta experiencia sea el inicio de algo más grande. Una mente en calma, un alma en paz. ¿Estás listo para comenzar? Observar los pensamientos como si no fueran tuyos. En algún punto del día, quizás mientras caminas, solo cuando apagas la luz para dormir, o mientras esperas en silencio sin nada que hacer, aparece ese murmullo constante de la mente. Un flujo de pensamientos que no pediste, que no puedes detener a voluntad y que muchas veces se convierte en un torbellino emocional. La mente habla, cuestiona, imagina, recuerda, anticipa. Y tú, sin darte cuenta, te fundes con esa voz como si fueras ella. Pero no lo eres. No eres esa narración. No eres tus pensamientos. Eres quien los escucha. Este simple cambio de perspectiva es uno de los pilares más poderosos del estoicismo y, paradójicamente, uno de los menos comprendidos en la vida moderna. Estamos tan acostumbrados a identificarnos con lo que pensamos que cualquier idea que cruza por nuestra mente la asumimos como verdad. Si la mente nos dice que fracasaremos, lo creemos. Si nos susurra que no somos suficientes, asentimos en silencio. Pero ¿quién decide si eso es verdad? ¿La mente o tú? Epicteto lo expresó con una claridad magistral. Lo que perturba a los hombres no son los hechos, sino la opinión que tienen sobre ellos. Y esa opinión nace en tu mente, pero no eres tú. Es solo una interpretación, un relato interno que se activa sin que lo elijas. Cuando logras observarlo como algo externo, como quien escucha una radio encendida en otra habitación, empiezas a recuperar tu poder. Ya no reaccionas desde el impulso, ya no actúas desde el miedo. Empiezas a responder desde la consciencia. Imagina por un instante que tu mente es como un cielo amplio y cada pensamiento que cruza por ella es una nube. Algunas son ligeras, otras oscuras, otras más persistentes, pero ninguna es el cielo. Tú eres el cielo, inmutable, observador sereno. Esa imagen tan sencilla y tan profunda puede cambiar tu relación con tu mundo interno para siempre. Porque cuando observas los pensamientos sin reaccionar, sin combatirlos, sin aferrarte, descubres que no tienen tanto poder como creías, que vienen y se van. Practicar esta distancia interior no requiere años de meditación ni condiciones especiales. Requiere solo un gesto de atención. La próxima vez que tu mente se acelere cuando repitas un pensamiento negativo, cuando te asalten dudas, miedos o reproches, haz una pausa, respira y dite mentalmente: estoy observando este pensamiento, no soy este pensamiento. Ese acto simple, ese segundo de lucidez abre un espacio entre tú y la idea, y ese espacio es libertad. Es importante entender que no se trata de negar lo que piensas ni de reprimirlo. Se trata de mirarlo sin identificarte, como quien mira una escena en una película sin convertirse en el protagonista. Si puedes ver el pensamiento, entonces tú eres más que él. Si puedes nombrarlo, si puedes describirlo,
entonces no te posee. Esta práctica transforma incluso tu cuerpo. La ansiedad disminuye el ritmo cardíaco. Baja tu respiración, se vuelve más profunda y algo dentro de ti, algo esencial, se reordena. Los estoicos llamaban a esta capacidad hegemónicon, el dominio de la razón sobre la emoción impulsiva. Y aunque el nombre suene complejo, la práctica es profundamente humana. Es en esencia elegir no dejarse arrastrar, elegir mirar con calma, elegir no reaccionar desde la primera emoción que aparece, sino responder con presencia. Cuando haces esto con regularidad, algo cambia profundamente. Ya no eres un pasajero asustado dentro del tren de tus pensamientos. Eres el conductor. Eres quien decide. No necesitas dedicar 1 hora diaria para entrenar esto. Puedes practicarlo mientras manejas, mientras esperas en una fila, mientras alguien te dice algo que normalmente te molestaría. Cada situación cotidiana se convierte en una oportunidad para recordar que tú no eres tu mente. Tú la observas, y esa sola idea vivida con constancia se convierte en tu primera gran victoria interior, porque la mente puede ser una cárcel, sí, pero también puede ser un refugio. Y la diferencia entre una y otra no está en cuántos pensamientos tienes, sino en cómo te relacionas con ellos. Al aprender a observarlos con distancia, con amabilidad, con firmeza, estás dando el primer paso para vivir con más claridad, con más calma y con más poder sobre ti mismo. Ese momento en que eliges observar en lugar de reaccionar es sagrado. Es el instante en que dejas de ser esclavo de tu diálogo mental y comienzas a ser libre desde dentro. Y esa libertad cultivada día tras día es la esencia misma del alma estoica. Escribir para vaciar la mente. Hay días en que la mente parece una habitación desordenada, pensamientos amontonados, emociones sin nombre, ideas que se cruzan sin permiso. Y por más que intentamos distraernos, hablar con alguien o incluso dormir, esa sensación de saturación no se va. En medio de ese caos interior, existe una práctica tan antigua como efectiva, tan sencilla como poderosa: escribir, no para publicar, no para que otros lo lean, sino para vaciar, para soltar lo que llevamos dentro sin filtros, sin máscaras, sin estructura. Escribir para sanar. El estoicismo, pese a su reputación de disciplina y racionalidad, entendía profundamente la necesidad de expresarse con honestidad. Séneca lo dejó escrito con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa imaginación desbordada, esa tormenta interna que no encuentra cauce, necesita un lugar donde derramarse, donde adquirir forma. La hoja en blanco se convierte entonces en un espejo silencioso, que no juzga, un recipiente que todo lo acepta. No importa la forma, no importa el estilo. Lo que cuenta es la verdad que dejamos fluir. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió durante años lo que hoy conocemos como Meditaciones. Pero ese título no le hace justicia. No eran textos para enseñar a otros, eran recordatorios íntimos, conversaciones con su alma. Cada palabra que plasmaba era una brújula para no perderse en medio del ruido del poder de la guerra de las dudas. Escribía no porque tuviera tiempo, sino porque entendía que el acto de escribir era una forma de volver al centro, de domar la mente sin necesidad de confrontarla. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser filósofo ni escritor, ni tener frases sabias. Solo necesitas papel, algo con qué escribir y unos minutos de silencio. Lo importante no es la forma, sino la sinceridad. Escribe como si nadie fuera a leerlo, como si lo que pusieras ahí quedara sellado para siempre. Escribe lo que te duele, lo que no entiendes, lo que te incomoda, lo que temes. Escribe sin pensar, sin editar, sin pretender. Hazlo, si puedes, cada noche antes de dormir. Dedica 5 minutos para poner en papel todo lo que llevas en la cabeza. ¿Qué te molestó hoy? ¿Qué te inquieta? ¿Qué conversación te removió por dentro? ¿Qué emoción no logras descifrar? Al escribirlo sucede algo extraordinario. Aquello que parecía tan grande, tan confuso, tan denso, se aclara.
La mente, al verse reflejada en el papel, empieza a ordenarse sola, como si al vaciarte por dentro el alma respirara mejor. Y si tienes más tiempo, prueba también al despertar. Antes de revisar el teléfono, antes de encender el mundo exterior, escribe. Aunque solo sea una frase, aunque empieces con «no sé por qué me siento así», no importa. Ese primer gesto es un puente hacia tu conciencia. Es una forma de limpiar la pizarra mental antes de que el día empiece a llenarla con ruido. La escritura consciente es un acto de amor propio. Es mirarte con honestidad sin necesidad de entender todo en el momento. Puedes escribirle a alguien aunque nunca le entregues esa carta. Puedes escribirle a tu miedo, a tu yo del futuro, a Dios, si crees en Él. El papel lo aguanta todo. Pero más importante aún, te libera de seguir cargándolo dentro. El proceso no siempre será cómodo. A veces escribirás y te enfrentarás con verdades que habías preferido callar. A veces las palabras te harán llorar o enojarte, pero ahí está el valor. Porque mientras más honesto seas contigo mismo, más profunda será la transformación. No se trata solo de descargar, sino de comprender. Y al comprender, te fortaleces. La práctica sostenida convierte este acto en hábito. Un hábito que no solo te ordena mentalmente, sino que también te prepara emocionalmente para vivir con más claridad. Verás que con el tiempo, las emociones que antes te desbordaban se vuelven más manejables, que los pensamientos que antes te perseguían pierden fuerza, porque al escribir te conviertes en el testigo de tu propio mundo interior. Y ese testigo ya no está atrapado. Observa, reconoce, decide. Haz de la escritura tu espacio seguro, tu refugio diario. No importa si un día no sabes qué poner, escribe eso mismo, porque lo importante no es el contenido, sino el acto en sí. Escribir es como encender una luz en medio del desorden. Es la forma en que el alma te habla cuando decides escucharla. Y tal como enseñaron los estoicos, no es la vida la que nos desborda, sino la manera en que la interpretamos. Escribir es interpretar desde la calma, desde la sinceridad, desde el deseo de vivir con más lucidez. Y esa lucidez, poco a poco, se convierte en serenidad. Una mente escrita es una mente liberada. Hacer menos, pero con presencia. Vivimos en una época donde estar ocupado se ha vuelto sinónimo de ser valioso. Se aplaude al que corre, al que llena su agenda, al que responde correos mientras come o escucha una reunión mientras revisa notificaciones. El vértigo del día a día parece haberse convertido en una medalla invisible que muchos llevan en el pecho. Pero lo que no se dice es que ese ritmo, esa necesidad de estar en 1000 lugares al mismo tiempo, tiene un precio silencioso: la desconexión de uno mismo. Y una mente desconectada no encuentra paz, por más que lo intente. El estoicismo, lejos de promover la productividad desbordada, nos invita a una vida más deliberada, más consciente. No se trata de hacer más, sino de estar más presentes en lo que hacemos. Séneca lo expresó con claridad cuando escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En otras palabras, no se trata de cuántas horas tiene tu día, sino de cuánta presencia tienes en cada una de ellas. Hoy más que nunca necesitamos recuperar el arte de la atención, no solo como técnica de productividad, sino como una forma de sanar nuestra mente. Porque la verdadera medicina para el caos mental no es añadir más tareas, es reducir el ruido. Y ese ruido no solo es externo. El más perjudicial es el ruido interno, ese murmullo constante que no se apaga, porque la atención va saltando de un pensamiento a otro sin descanso, sin pausa. Empezar a vivir con presencia no implica cambiar radicalmente tu rutina, ni abandonar tus responsabilidades. Significa más bien estar verdaderamente en lo que haces, aunque sea algo pequeño. Significa, por ejemplo, desayunar sin mirar el teléfono, sentarte frente a tu taza de café y notar su aroma, su temperatura, el sabor en cada sorbo. Comer sin distracciones, sin pantallas, sin interrupciones mentales. Solo tú, tu alimento y el acto consciente de nutrirte. Puede parecer trivial,
Pero esa simple práctica puede ser un bálsamo para una mente agitada. Otro acto cotidiano que se convierte en ejercicio de atención plena es la conversación. ¿Cuántas veces has hablado con alguien mientras tu mente estaba en otro lugar? ¿Cuántas veces has escuchado sin realmente escuchar? Estar presente con otro ser humano es una forma profunda de conexión, no solo con esa persona, sino contigo mismo. Mira a los ojos, escucha con todo tu cuerpo, no interrumpas, no pienses en qué vas a decir, solo escucha. La calidad de tus relaciones y de tu mente empieza a cambiar cuando te entregas de verdad al momento. La presencia plena crea un puente entre el cuerpo y la mente. Cuando estás completamente en el ahora, los pensamientos innecesarios se disuelven, tu respiración se vuelve más lenta, el cuerpo se relaja, los sentidos se agudizan. Es como si al hacer menos con más atención, recuperaras un tipo de energía que no viene del descanso físico, sino del descanso mental. Porque cuando la mente deja de saltar entre pasado y futuro, encuentra algo que rara vez experimenta: silencio. Este silencio no es vacío, es plenitud, es darte cuenta de que no necesitas estar haciendo todo al mismo tiempo para sentir que estás viviendo. Al contrario, cuanto más fragmentas tu atención, más desconectado te sientes, y esa desconexión se convierte en cansancio crónico, en ansiedad, en esa sensación de estar siempre corriendo detrás de algo que nunca alcanzas. Practicar la atención plena es un gesto de sabiduría. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, sin complicaciones. Cuando camines, solo camina. Siente el peso de tu cuerpo en cada paso. Escucha los sonidos a tu alrededor. Nota la temperatura del aire. Cuando laves los platos, solo lava. Observa el agua, el movimiento de tus manos, el sonido al frotar. Cuando trabajes, trabaja. Y cuando descanses, descansa sin culpa. Este tipo de enfoque transforma tareas ordinarias en actos meditativos. Lo común se vuelve extraordinario cuando se vive con total presencia. Marco Aurelio, en sus reflexiones, escribió: concéntrate en lo que estás haciendo ahora mismo, como si fuera lo más importante de tu vida. Aunque pueda parecer exagerado, esa frase encierra un secreto profundo. Cuando tratas cada instante como único, como irrepetible, tu mente deja de correr y empieza a habitar, y al habitar el presente, recuperas algo que el mundo moderno te ha arrebatado: la paz interior. Haz menos, no por pereza, sino por inteligencia. Haz menos, pero hazlo con el alma puesta. En un mundo que te empuja a ir más rápido, tu mayor acto de rebeldía puede ser ir más lento, estar presente, no multiplicarte sino reunirte. Y cuando lo logras, aunque sea por breves momentos al día, te das cuenta de que no necesitas hacer más para vivir mejor. Solo necesitas estar donde estás de verdad. Y ese estado de atención, esa conexión silenciosa con el momento, es lo que realmente aquieta la mente. Porque cuando tú estás, el ruido se va. Aceptar lo que no puedes controlar. Aceptar lo que no puedes controlar no es rendirse ni resignarse, ni dejar de sentir. Es más bien uno de los actos más nobles de sabiduría práctica que nos ofrece el estoicismo. Es comprender con profunda honestidad que no todo en la vida depende de ti, y que esa distinción, aunque sencilla en teoría, tiene el poder de transformar radicalmente tu paz interior. Porque gran parte del sufrimiento humano no nace del dolor en sí, sino de la resistencia constante a lo inevitable de la lucha interna contra lo que ya es. Epicteto lo dijo con la claridad de quien conocía bien el alma humana. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esa frase, que podría parecer un consejo básico, encierra una brújula poderosa. Porque si te detienes a observar tus preocupaciones, tus angustias más frecuentes, descubrirás que muchas de ellas se centran en lo que escapa a tu control: las opiniones de los demás, las decisiones ajenas, el clima, el pasado, el futuro, las pérdidas, las expectativas incumplidas. Y sin embargo, es ahí donde depositas tu energía, como si al insistir un poco más,
las cosas pudieran cambiar. Marco Aurelio, emperador y filósofo, nos dejó una frase que actúa como bálsamo para esta inquietud. Recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Es una invitación a fluir con la vida, a no atarse, ni a lo que llega ni a lo que se va. Cuando asumes esta mirada te das cuenta de que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en dirigir tu respuesta, en moldear tu actitud frente a lo que no puedes cambiar. Pero esto no es un acto mental, únicamente es una práctica constante, y como toda práctica requiere entrenamiento. Una forma profundamente eficaz de empezar a soltar lo incontrolable es escribiéndolo. Sí, toma una hoja de papel y anota todo aquello que hoy te preocupa, pero sobre lo cual no tienes dominio, decisiones de otras personas, resultados inciertos, situaciones pasadas, miedos que vienen del futuro. Luego, cuando termines, tienes dos opciones. Rompe el papel como símbolo de liberación, o guárdalo en una caja que lleve por nombre. Lo dejo en manos del universo. Y si tienes una fe espiritual, conviértelo en oración. Esto no está en mis manos, pero confío en que sabré atravesar lo que venga. Ese gesto aparentemente sencillo produce un efecto real en la mente. Libera. No porque el problema desaparezca, sino porque tú dejas de cargarlo como si fuera tu obligación resolverlo todo. Aceptar lo que no puedes controlar no significa que dejes de actuar. Al contrario, significa que enfocas tu energía en lo que sí depende de ti. Tu paciencia, tu templanza, tu capacidad de amar, tu forma de comunicar, tu responsabilidad sobre tus actos. Es redirigir tu atención al único terreno donde tu voluntad tiene efecto verdadero, tu interior. Y desde ahí, construir una vida más serena, más firme, más en paz. Este tipo de aceptación no es fría ni distante. No se trata de apagar las emociones. Se trata de permitirte sentir lo que sientes, sin que eso te destruya. Es mirar una pérdida a los ojos y decir, duele pero no me romperá. Es enfrentar una situación incierta y recordar, no sé qué pasará, pero sabré sostenerme. Es dejar de luchar con fantasmas y empezar a caminar con lo real. Porque lo real, aunque a veces sea difícil, siempre es más manejable que las historias que inventa la mente cuando se resiste. Y algo importante: aceptar no es olvidar, no es hacer como si nada hubiera pasado. Es más bien tomar lo que ocurrió y darle su lugar para que no siga ocupando todos los espacios de tu pensamiento. Es comprender que cada cosa tiene su tiempo y que insistir en controlar lo incontrolable solo desgasta tu alma, roba tu sueño, agota tu claridad. Cuando practicas esta forma de aceptación consciente, experimentas un tipo de descanso que no se consigue durmiendo. Es un descanso que viene de soltar el peso de lo que no te corresponde. Es como quitarte una mochila que llevabas por inercia. De pronto respiras mejor. Sientes que hay espacio en tu mente para nuevas ideas, para emociones más ligeras, para decisiones más sabias. Y entonces descubres algo que solo la experiencia puede revelar: que en la vida muchas veces no se trata de cambiar lo que ocurre, sino de transformar la manera en que lo atraviesas. Cuando dejas de resistirte, aparece la calma. Y cuando aparece la calma, puedes ver con más claridad qué hacer, cómo actuar, hacia dónde ir. Porque ya no estás atrapado en la frustración de lo inmodificable. Estás anclado en lo que sí puedes sostener: tu propia actitud. Haz de esta práctica una parte de tu vida. Recuérdala cada vez que sientas que todo se sale de control. Pregúntate con honestidad: ¿esto depende de mí? Y si la respuesta es no, suéltalo. No como quien se rinde, sino como quien se libera. Y desde esa libertad interior empieza a caminar con más firmeza, con más ligereza, con más paz. Porque la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo soltar. Crear momentos de silencio absoluto. En un mundo donde el ruido lo invade todo: notificaciones constantes, voces externas, pantallas encendidas, pensamientos acelerados. El silencio se ha vuelto un bien escaso, casi un lujo olvidado. Es curioso cómo la sociedad moderna ha aprendido a temer al silencio, a llenarlo. Apenas aparece, como si la quietud revelara algo que no queremos ver. Nos hemos acostumbrado a vivir con ruido tanto externo como interno,
sin notar que ese bullicio perpetuo va erosionando nuestra paz mental, nuestro equilibrio, nuestra conexión con lo esencial, el estoicismo. Aunque no hablaba del silencio con los mismos términos que usamos hoy, entendía profundamente la importancia de la soledad reflexiva y de los espacios sin interferencias. Marco Aurelio, por ejemplo, escribía sus meditaciones en la intimidad de la noche, cuando el imperio dormía, cuando el bullicio de las decisiones y del poder cedía el paso a una presencia más íntima y honesta. En esos momentos, lejos del ruido del mundo, se encontraba consigo mismo, porque es precisamente en la quietud donde uno empieza a escucharse de verdad. El silencio absoluto no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es ese espacio sagrado donde no se necesita hacer nada, ni decir nada, ni entender nada. Solo estar, solo respirar, solo escuchar el latido de tu propia existencia sin distracciones. En ese espacio, la mente deja de correr y comienza a sentarse, como el agua turbia que al dejarse en reposo se vuelve clara. En ese proceso de sedimentación interna, todo empieza a tomar su lugar. Lo urgente se separa de lo importante, lo emocional se ordena, lo esencial emerge. Crear momentos de silencio absoluto no requiere un retiro espiritual ni una cabaña en la montaña. Solo requiere intención. Bastan 5 o 10 minutos al día, pero que sean tuyos por completo. Escoge un momento. Puede ser al despertar antes de dormir o en medio del día, cuando sientas que la mente no da más. Busca un rincón tranquilo. Apaga el celular. No pongas música. No te lleves un libro. Solo siéntate. Cierra los ojos si lo deseas y respira. No trates de lograr nada. No esperes una revelación. Simplemente permanece ahí en ti. Al principio puede parecer incómodo. Es normal. La mente acostumbrada al ruido constante intentará llenar ese espacio con pensamientos, urgencias o distracciones. Pero si te mantienes firme, si no cedes a esa necesidad automática de llenar el vacío, algo empieza a cambiar. Descubres que en ese silencio vive una inteligencia diferente, una claridad que no viene del esfuerzo sino de la rendición. Y esa claridad no solo calma, también orienta. Muchos de los grandes sabios estoicos y no estoicos han entendido que el silencio es un portal, no hacia la evasión sino hacia la verdad. Es en ese estado donde puedes ver tus miedos sin adornos, tus deseos sin excusas, tu ser sin máscaras. Y aunque eso pueda resultar incómodo, también es profundamente liberador, porque solo cuando te miras sin el filtro del ruido externo, puedes empezar a transformarte de verdad. Este hábito diario de hacer silencio consciente no es una huida del mundo. Al contrario, es una preparación para habitarlo con más firmeza, con más presencia. Es un acto de higiene mental, una pausa para dejar que lo vivido se asiente y lo pendiente se ordene. El silencio no es improductivo, es profundamente fértil. Es ahí donde nacen las decisiones más sabias, las ideas más limpias, las emociones más sanas. Marco Aurelio lo expresó de forma contundente. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, el reino de uno mismo. Y ese orden no se impone desde afuera, se cultiva desde adentro. Se cultiva en la quietud, en la no acción, en el silencio. Porque solo cuando el alma tiene espacio para hablar, puede recordar lo que en verdad importa. No subestimes la sencillez de esta práctica. No la descartes por parecerte demasiado simple. A menudo lo más profundo es también lo más sutil. Dedicar unos minutos al día al silencio total puede parecer un gesto menor, pero es una forma de reconectarte con algo que no se compra, que no se enseña, que no se impone, tu centro. Y desde ese centro, todo se vuelve más manejable. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Porque ahora caminas desde un lugar de más calma, de más claridad, de más autenticidad. El ruido sigue ahí, sí, pero ya no te arrastra. Has encontrado dentro de ti un espacio al que siempre puedes volver.
un espacio silencioso firme donde la mente descansa y el alma respira. Y ese espacio, aunque invisible, es uno de los mayores tesoros que puedes cultivar en esta vida. Caminar con intención. En la vida moderna caminamos con prisa, siempre con un destino en mente, siempre con el reloj, empujándonos a llegar a algún lugar. Caminamos como un medio, como una transición entre un punto y otro, rara vez como un fin en sí mismo. Y sin embargo, hay una sabiduría antigua en el simple acto de caminar con intención, con presencia, sin propósito, más allá del movimiento consciente. Caminar, cuando se hace desde la atención, puede convertirse en una forma de meditación activa, un ancla poderosa para calmar la mente y volver al cuerpo. Los antiguos estoicos, aunque no hablaban de mindfulness en los términos que usamos hoy, entendían el valor de alejarse del bullicio y del pensamiento repetitivo a través del contacto con la naturaleza y el propio ritmo corporal. Marco Aurelio solía recorrer los jardines del palacio en silencio, reflexionando, observando, encontrando en esos paseos una tregua frente al peso de gobernar un imperio. Epicteto, por su parte, valoraba profundamente el poder del movimiento como vía para disipar los excesos de la mente. No buscaban huir de sí mismos, sino reencontrarse con lo esencial, el ahora. Caminar con intención significa caminar sin distracciones, sin auriculares, sin celular, sin la necesidad de llegar a algún sitio. Es permitir que cada paso sea una afirmación de presencia. No es correr, no es ejercitarse para quemar calorías, no es trasladarse, es simplemente caminar por caminar, dejar que el cuerpo marque el ritmo, que los sentidos se abran y que la mente poco a poco empiece a calmarse. Cuando caminas de esta forma, algo comienza a suceder. La respiración se regula, el pulso encuentra su compás natural, el sistema nervioso se aquieta. No es magia, es biología consciente. El cuerpo entra en un estado de equilibrio y, como por efecto espejo, la mente también. Aquellos pensamientos que antes zumbaban con insistencia comienzan a perder volumen. No desaparecen por completo, pero dejan de dominar. Se convierten en sonidos de fondo, en nubes que pasan. Ya no estás atrapado en la tormenta, estás caminando por fuera de ella. Puedes practicar esto cada día, aunque sea durante 10 minutos. No importa si estás en una ciudad, en un parque, en una terraza, o incluso dentro de tu propia casa. Lo importante no es el paisaje, sino la actitud. Sal a caminar sin rumbo fijo. Deja el teléfono. No marques un itinerario. Solo da un paso y luego otro. Siente el contacto de tus pies con el suelo. Nota el vaivén de tu cuerpo. Escucha el sonido de tus pasos. Observa los colores, los olores, la luz. Esos pequeños detalles tan fáciles de ignorar se convierten en puertas de entrada al presente. Si mientras caminas aparecen pensamientos, no los rechaces, pero tampoco los sigas. Míralos pasar como si vieras hojas flotando en un río. Si llega la ansiedad, no luches contra ella. Reconócela con suavidad, pero no la alimentes. Devuelve tu atención al cuerpo, al entorno, al ritmo tranquilo de tus pasos. Hay algo profundamente sanador en este acto simple y humano. Es como si al volver al cuerpo la mente recordara que no todo necesita resolverse ahora mismo, que está bien no tener todas las respuestas, que basta con estar, con avanzar poco a poco. Caminar así se convierte en un ritual silencioso, en un espacio íntimo que te pertenece, en un tiempo sin exigencias donde puedes escucharte, observarte, contenerte, en un refugio donde no hace falta resolver nada, solo respirar y moverse. Es de alguna forma un recordatorio de que sigues aquí, de que estás vivo, de que a pesar de las tensiones y el caos externo dentro de ti, existe un centro que permanece intacto. Séneca decía que quien siempre corre nunca disfruta del camino. Y no hablaba solo del sendero literal, sino del viaje de la vida misma. Cuando caminas con intención, estás eligiendo bajarte del tren de la inercia. Estás diciendo no a la prisa automática y sí al ritmo natural de tu alma. Y en esa decisión silenciosa
Encuentras una forma de resistencia sutil, la resistencia de volver a ti. Haz de este hábito algo cotidiano. No esperes a tener tiempo libre ni condiciones perfectas. Si puedes salir, hazlo. Si no, camina dentro de casa. Camina como si cada paso fuera un gesto de autocuidado, una declaración de presencia. No pienses demasiado, solo camina. Respira, observa, siente, y verás cómo sin necesidad de grandes cambios, tu mente empieza a ordenarse, tu ansiedad, a calmarse, tu conciencia, a expandirse. Caminar con intención es una manera de recordarte que el ahora es suficiente, que no necesitas correr detrás del futuro para sentirte completo, que en el acto más básico del ser humano, dar un paso y luego otro, hay sabiduría, hay belleza, hay sanación, y que ese movimiento suave y constante es muchas veces todo lo que necesitas para volver a casa, a tu cuerpo, a tu centro, a ti. Cortar pensamientos repetitivos. Hay pensamientos que no vienen para ser entendidos, sino para repetirse. Ideas que regresan una y otra vez, como un eco persistente que habita en los pasillos más profundos de la mente. No importa cuántas veces los analices, ni cuántas vueltas les des, siguen ahí. A veces disfrazados de preocupación, otras de culpa, otras de duda, pero siempre regresan, y con ellos traen cansancio, ansiedad, y esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no conduce a ninguna parte. Es lo que los antiguos llamaban rumia mental, pensar en exceso sin avanzar. Este tipo de pensamiento no busca resolver, busca ocupar espacio. Se alimenta de la inercia del hábito de no soltar, del miedo a olvidar o a equivocarse, y sin darnos cuenta nos convertimos en prisioneros de escenarios que ya ocurrieron o, peor aún, que solo existen en nuestra imaginación. Discutimos con alguien en nuestra cabeza, revivimos errores, reescribimos conversaciones, proyectamos finales distintos, pero nada de eso cambia lo que fue. Solo nos desgasta. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez desarmante. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase breve pero contundente encierra una verdad esencial. No se trata de seguir pensando eternamente lo mismo. Se trata de actuar, de vivir, de cortar el ciclo de la duda paralizante y avanzar, aunque sea con pasos pequeños, pero con dirección. Aquí es donde entra una herramienta estoica tan simple como poderosa: el corte consciente. Es una decisión interna, una frase que actúa como freno ante el impulso de seguir rumiando. Cuando te descubras atrapado en un pensamiento repetitivo, pronuncia en silencio: esto ya lo pensé, ahora lo dejo ir. No es una evasión, no es negarlo, es reconocer que ese pensamiento ya ha cumplido su función, que ya lo examinaste, que no necesitas abrirlo de nuevo. Y luego, dirige tu atención a otra cosa, algo físico, real, tangible. Levántate, mueve el cuerpo, respira profundo. Haz una acción sencilla pero presente. Este ejercicio repetido con constancia entrena a la mente para salir de sus propios bucles. Al principio puede parecer inútil, como si el pensamiento volviera igual de fuerte minutos después. Pero con el tiempo tu cerebro aprende que no todo lo que aparece en él merece tu atención eterna. Aprende que tú decides en qué te enfocas, qué dejas entrar y qué dejas salir. Y esa es una de las formas más sutiles y eficaces de recuperar tu libertad interior, porque cada pensamiento que no se suelta ocupa espacio, y ese espacio es precioso. Es energía que podrías estar usando en crear, en descansar, en estar con los que amas, en estar contigo mismo. Cuando la mente se llena de pensamientos repetidos, no hay lugar para lo nuevo, para lo ligero, para lo verdadero. Y vivir en ese estado no es vivir, es sostener el mismo peso una y otra vez hasta que todo en ti se cansa. Romper con ese patrón no es fácil, especialmente si detrás de ese pensamiento hay emociones no resueltas. Culpa, miedo, tristeza. Muchas veces lo que repites mentalmente no es solo una idea, es una herida que aún sangra.
Y por eso, además del corte consciente, hace falta un paso más: el perdón. Perdónate. Por lo que hiciste, por lo que no supiste hacer, por lo que no dijiste, por lo que no salió como esperabas. Perdónate con la misma compasión con la que tratarías a un ser querido, porque muchas veces esos pensamientos obsesivos son el eco de una culpa que pide ser vista, reconocida, abrazada y soltada. El estoicismo no te pide olvidar lo vivido ni borrar el pasado. Te pide aprender a integrar y luego soltar, porque el pasado no está para habitarlo eternamente, está para enseñarte algo y dejarte caminar más ligero. Si cada día eliges cortar un pensamiento que ya has tenido 1000 veces, si eliges actuar en lugar de repetir, si eliges respirar y regresar al presente, tu mente empieza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás atado a lo que no puede cambiarse. Una mente que aprende a soltar es una mente que empieza a sanar. Y en un mundo que te empuja a sobrepensar, a revisar cada palabra, cada gesto, cada decisión, elegir dejar ir es un acto de valentía, una forma de decir: confío en mí, confío en lo vivido y confío en que puedo seguir adelante, sin arrastrar lo mismo siempre. Recuerda, no eres lo que piensas una y otra vez, eres quien elige qué pensamientos merece conservar y cuáles necesita soltar. Y cuando haces ese corte, cuando eliges dejar ir lo que ya no te sirve, no estás perdiendo. Estás ganando espacio, estás ganando paz, estás ganando claridad y, sobre todo, estás volviendo a ti, más liviano, más presente, más libre. Usar la respiración como ancla. En medio del caos, cuando la mente se acelera, cuando las emociones se disparan y sientes que pierdes el control, existe una herramienta silenciosa, constante y profundamente transformadora: la respiración, tan simple como poderosa, tan olvidada como esencial. Respirar es lo primero que hacemos al nacer y lo último al partir, pero entre esos dos extremos rara vez le prestamos atención. Y sin embargo, en el ritmo de nuestra respiración habita la clave para recuperar el equilibrio interior, para volver al presente, para recordar que todavía estamos aquí. El estoicismo, aunque no desarrolló prácticas formales de respiración como otras tradiciones, comprendía el valor de regresar al cuerpo, al momento presente, cuando el mundo parecía temblar por dentro o por fuera. Marco Aurelio, con su habitual claridad, escribió: si te molesta algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu percepción de ella. Y eso es algo que puedes cambiar ahora mismo. Esa capacidad de transformación, de reencuadre, tiene en la respiración uno de sus aliados más inmediatos, porque respirar conscientemente no cambia lo que ocurre, pero sí cambia desde dónde lo vives. Una respiración consciente es mucho más que una inhalación automática. Es un gesto deliberado, un acto de presencia, una forma de decirle a tu cuerpo y a tu mente: estoy aquí, no hay prisa, estoy a salvo. Cuando inhalas profundo, le das espacio al alma. Cuando exhalas lento, sueltas el peso invisible que muchas veces no sabes que llevas. Esa combinación, inhalar con intención, exhalar con lentitud, funciona como un botón de reinicio emocional. Te saca del modo automático y te devuelve al centro. No necesitas un lugar especial para practicarlo. Puedes hacerlo mientras esperas en una fila, cuando sientas que la ansiedad empieza a subir justo antes de dormir, o cuando estás a punto de decir algo de lo que después podrías arrepentirte. Solo necesitas unos segundos y la decisión de volver a ti. Cierra los ojos si puedes. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Inhala por la nariz lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire llena tu cuerpo desde abajo. Luego exhala por la boca, todavía más lento, como si soltaras el cansancio del día. Repite este ciclo 3 veces, no más, y observa cómo poco a poco el torbellino se aquieta. La respiración tiene un poder que a menudo subestimamos. Es el único proceso fisiológico que ocurre de forma automática, pero que también podemos controlar conscientemente.
Ese detalle aparentemente técnico es en realidad una puerta espiritual. Es la forma en que el cuerpo te recuerda que aunque no puedas controlar todo lo que sucede a tu alrededor, sí puedes elegir cómo responder desde dentro. Es una forma de retomar el timón, sin necesidad de palabras, sin conflicto, sin resistencia. Muchos creen que la calma es una cualidad de la personalidad o un privilegio de quienes han nacido serenos, pero la verdad es que la calma se entrena, se cultiva con prácticas como esta, pequeñas silenciosas cotidianas. Respirar con atención no resolverá tus problemas, pero te pondrá en el estado mental más adecuado para enfrentarlos. Y eso en sí mismo ya lo cambia todo. Haz de este hábito algo constante, no solo para los momentos de crisis, también cuando todo parece estar bien. Porque la respiración consciente no solo sirve para salir del caos, sino para profundizar en la paz. Es un recordatorio de que puedes habitar tu cuerpo con más presencia, tu día con más claridad, tu vida con más suavidad. Piensa en cuántas veces reaccionaste de forma impulsiva, porque no respiraste antes de hablar. Cuántas decisiones tomaste desde la tensión, desde el miedo, desde la prisa. Cuántas veces perdiste la paciencia porque no hiciste una pausa. Ahora sabes que siempre tienes contigo una herramienta discreta, gratuita y poderosa para prevenir ese desbordamiento, tu respiración. No tienes que esperar a estar al borde. Puedes usarla como prevención, como ancla, como camino de regreso. Una mente que respira con atención es una mente que no se desborda, no porque no haya motivos para angustiarse, sino porque ha aprendido a crear espacio, a responder en lugar de reaccionar, a elegir en lugar de precipitarse. Y esa diferencia entre reaccionar y responder, entre desbordarse y respirar, es la frontera entre el caos y la conciencia. No se trata de convertirte en experto en técnicas de respiración. Se trata de recordar varias veces al día que tienes en ti mismo un refugio que no depende de nadie ni de nada. Que cada vez que eliges respirar de forma consciente, estás enviándote un mensaje. Estoy aquí, estoy vivo, estoy despierto. Y desde ahí, desde esa conciencia serena, cualquier cosa puede enfrentarse con más templanza, más claridad, más humanidad. Porque cuando el aire entra con suavidad y sale con propósito, todo en tu interior comienza a acomodarse, y entonces incluso en medio del ruido, tú eliges estar en paz, cuidar el diálogo interno. Una de las voces más influyentes en tu vida no es la de tu pareja, ni la de tus padres, ni la de tus jefes, ni siquiera la de tus enemigos. Es la voz que te habla cuando estás a solas. Esa voz que te acompaña en silencio, que te interpreta, que te juzga o te consuela. Esa voz interna que, aunque nadie más puede oírla, construye gran parte del mundo emocional en el que vives. El diálogo que mantienes contigo mismo puede ser tu mayor fuente de paz o tu mayor fuente de conflicto. Y lo curioso es que muchas veces no eres consciente de su impacto. El estoicismo comprendió esto hace siglos. Epicteto lo dejó dicho con una claridad inmensa. No nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Y esa opinión nace casi siempre del lenguaje con el que los interpretamos. No se trata solo de lo que pasa, sino de cómo te lo cuentas, de qué palabras usas para definirlo, de qué narrativa eliges para explicarte a ti mismo quién eres, lo que mereces, lo que puedes o no puedes hacer. Porque esas palabras repetidas en la intimidad de tu mente se convierten en emociones, decisiones, comportamientos, y sin darte cuenta, terminan moldeando tu realidad. ¿Cuántas veces después de cometer un error te has dicho frases como «soy un desastre», «nunca hago nada bien», «esto siempre me pasa a mí»? ¿Y cuántas veces al repetirlas has sentido que esa culpa o frustración se profundizaba? Ese lenguaje interno destructivo no es inofensivo. Es una herida que se abre una y otra vez con cada repetición. La mente no distingue entre lo que se piensa con intención y lo que se repite por costumbre. Si le das alimento en forma de juicios negativos, responderá con ansiedad, miedo, bloqueo. Pero si le das palabras de comprensión, de fortaleza, de perspectiva,
te responderá con equilibrio. Transformar el diálogo interno no es cuestión de optimismo superficial ni de repetir frases vacías de autoayuda. Es un acto profundo de lucidez y compasión. Se trata de aprender a hablarte como hablarías a alguien que amas, y ese es el ejercicio que te propongo cada vez que notes un pensamiento duro, injusto o excesivamente crítico hacia ti mismo. Detente un segundo y pregúntate: ¿le diría esto a mi hijo, a mi mejor amigo, a alguien que quiero profundamente? Si la respuesta es no, cámbialo, reformúlalo. Busca una versión más justa, más humana, más sabia de esa misma idea. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo con esto, puedes decir esto me está costando, pero puedo aprender a manejarlo. En vez de pensar todo está mal, intenta reconocer: hay cosas que me preocupan, pero también hay otras que están en su lugar. Este tipo de ajustes, aunque parezcan sutiles, tienen un impacto enorme, porque no se trata solo de cambiar las palabras, sino de cambiar la emoción que esas palabras generan, y con el tiempo esa práctica se convierte en un hábito, y ese hábito en una nueva forma de percibirte a ti mismo. Marco Aurelio tenía un ritual diario que consistía precisamente en eso: escribir pensamientos que lo ayudaran a mantenerse centrado, sereno, fuerte. No escribía para los demás, sino para recordarse a sí mismo cómo quería vivir, cómo quería responder, cómo quería pensar. Era su forma de cultivar un diálogo interno nutritivo, sólido, sabio. No dejaba que el caos exterior contagiara su mundo interior. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes escribir tus pensamientos, identificarlos, pulirlos, transformarlos. Puedes elegir no alimentar ideas que te destruyen y empezar a sembrar las que te sostienen. Una mente que se habla con dureza se erosiona. Una mente que se habla con sabiduría se reconstruye. No necesitas tener siempre la respuesta correcta. No necesitas ser perfecto. Lo que necesitas es ser justo contigo. Aprender a tratarte con el mismo respeto con el que tratas a alguien que te importa. Porque tú también te importas. Porque tu bienestar empieza por dentro. Porque tu paz no depende solo de lo que ocurre afuera, sino de la conversación que mantienes contigo cada día. Cuidar tu diálogo interno no es un lujo, es una necesidad. Es uno de los mayores actos de amor propio que puedes practicar, porque si tú no cuidas esa voz, nadie lo hará por ti. Y cuando esa voz se vuelve más amable, más clara, más consciente, todo cambia. Tomas mejores decisiones. Te recuperas más rápido de los fracasos, te relacionas con más equilibrio, duermes mejor, respiras con más profundidad. Es como si al limpiar la casa de tus pensamientos, tu alma tuviera más espacio para moverse. Recuerda cada palabra que piensas sobre ti. Es una semilla. Elige con cuidado qué estás sembrando, porque de ese diálogo nacerá el estado de tu mente, y de tu mente, el rumbo de tu vida. Volver al presente, antes de que el futuro te devore. Una de las formas más sutiles en que la mente pierde su equilibrio es cuando se anticipa. No hablamos de planear con sabiduría, sino de ese hábito casi automático de proyectarse constantemente al futuro, imaginando escenarios, problemas, pérdidas o fracasos que aún no han ocurrido y que quizás nunca ocurran. La mente, en su afán de controlar lo desconocido, fabrica películas en las que tú eres a la vez espectador y rehén, y así sin darte cuenta empiezas a vivir no en el ahora, sino en una sucesión incesante de conjeturas. La ansiedad en gran medida nace de esa trampa de la distancia entre lo que es y lo que podría ser. Marco Aurelio, con la sobriedad de quien comprendía los mecanismos del pensamiento humano, escribió: no dejes que tu vida se consuma en la imaginación y en las conjeturas. Sus palabras son una advertencia y a la vez una llamada a despertar, porque vivir en conjeturas no solo te roba el presente, también desgasta tu fuerza interior, te convence de peligros inexistentes, te paraliza ante decisiones que aún no se han presentado y transforma tu día en un campo de tensión anticipada. Para romper con ese ciclo, el primer paso es identificarlo. Cada vez que notes que tu mente empieza a crear un escenario de preocupación, detente
Y pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o es solo un pensamiento? La sola formulación de esa pregunta crea un espacio de claridad. Te recuerda que no todo lo que piensas es real, que muchas veces tu ansiedad proviene no de lo que vives, sino de lo que imaginas. Reconocer esa diferencia es fundamental para empezar a recuperar la paz. Y si esa pregunta no es suficiente, hay otra técnica complementaria que el estoicismo, aunque de forma implícita, también abrazó: la gratitud. Cuando te enraizas en lo que sí tienes, en lo que sí es real, en lo que sí está ocurriendo ahora mismo, le restas fuerza al miedo de lo que podría faltar mañana. La gratitud no niega las dificultades, pero las pone en perspectiva. Es una forma práctica y poderosa de decirle a tu mente: aquí también hay belleza, aquí también hay recursos, aquí también hay vida. Puedes practicarla de forma sencilla cada mañana o cada noche. Anota 3 cosas por las que te sientas agradecido en ese momento específico. No busques cosas extraordinarias. Agradece el aire que respiras, el cuerpo que te sostiene, la conversación que tuviste, el alimento en tu mesa, el silencio que te rodea. Esas pequeñas anclas cotidianas son recordatorios de que el presente, por más imperfecto que parezca, sigue siendo el único lugar donde puedes habitar, amar, decidir vivir. Y es que el presente no necesita ser espectacular para ser valioso. Muchas veces lo despreciamos porque lo comparamos con ideales futuros o con expectativas que aún no se cumplen. Pero cuando aprendes a mirar el momento tal como es, sin adornos ni filtros, descubres que en él hay más paz de la que imaginabas. Porque el ahora no exige, solo es. Y al ser, te ofrece la oportunidad de respirar sin miedo, de soltar, sin culpa, de decidir sin presión. Anclarte al presente es entonces un acto de resistencia. En un mundo que glorifica la anticipación, la hiperplanificación y la preocupación preventiva, elegir volver aquí es casi revolucionario. No se trata de ignorar el futuro, sino de no vivir obsesionado por él, de confiar en que cuando llegue lo enfrentarás con los recursos que tendrás en ese momento y no un segundo antes, de recordar que tu poder no está en prever todo, sino en responder con firmeza a lo que verdaderamente sucede. Cada vez que tu mente intente devorarte con futuros imaginarios, detente, respira, obsérvala y vuelve. Vuelve a tu cuerpo, a tus sentidos, a tu respiración. Vuelve a lo que puedes ver, oír, tocar. Vuelve al lugar donde nada es una suposición, el ahora. Y si lo necesitas, repítete en silencio: estoy aquí, estoy bien, estoy presente. Estas palabras simples pero profundas pueden convertirse en tu ancla mental frente al oleaje del miedo, porque una mente anclada en el presente no se quiebra fácilmente. Está fortalecida por la claridad, por la conciencia, por el arraigo en lo real. Y desde ahí, desde esa base serena, puedes mirar hacia el futuro con menos ansiedad y más confianza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas ahora. Has comprendido que la verdadera seguridad no viene de saber lo que pasará, sino de confiar en tu capacidad para estar contigo en cada paso del camino. Volver al presente, antes de que el futuro te devore, no es una frase poética, es una estrategia vital, es una forma de recuperar tu espacio interior, de dejar de correr detrás de sombras y empezar a vivir con más ligereza, más gratitud, más verdad, porque el presente, cuando lo habitas con plenitud, te protege del ruido del mundo, y en su silencio descubres que no necesitas estar en otro lugar ni en otro tiempo, solo aquí, solo ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es algo menor. En un mundo que constantemente nos arrastra hacia el ruido, hacia la prisa, hacia la distracción, detenerse a escuchar, a reflexionar y a mirar hacia adentro es un acto de valentía y conciencia. Si has acompañado este recorrido hasta el final, es porque dentro de ti existe una voz que anhela vivir con más serenidad, con más claridad, con más sentido. Y esa voz
merece ser escuchada, cuidada y fortalecida. Hoy hablamos de estrategias sencillas, prácticas profundamente humanas. No son fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. Son herramientas que requieren compromiso, atención y repetición. Observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Escribir para liberar lo que pesa. Hacer menos, pero con más presencia. Aceptar lo que no puedes controlar. Buscar espacios de silencio. Caminar sin prisa. Cortar los ciclos de pensamientos repetitivos. Usar tu respiración como ancla. Hablarte con compasión y volver al presente. Una y otra vez antes de que el futuro te robe la paz. Tal vez ahora no lo veas con claridad, pero cada pequeño paso que das en esta dirección deja huella, porque entrenar la mente no es distinto de entrenar el cuerpo. Requiere constancia, paciencia y un profundo respeto por tus propios procesos. Habrá días fáciles y otros más desafiantes, pero en ambos casos tú estarás ahí contigo, y eso ya lo cambia todo. Gracias por confiar, por escuchar, por permitirte este espacio. Si este contenido resonó contigo, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Tal vez no lo diga, pero esté viviendo una tormenta silenciosa. A veces un video, una frase, una pausa puede ser el primer paso hacia un cambio profundo. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este espacio está pensado para acompañarte con reflexiones que nutran, que ordenen, que fortalezcan tu interior. Porque más allá de las palabras, estamos construyendo juntos una comunidad de personas que buscan vivir con más propósito, más calma y más conciencia. Recuerda siempre, tu mente no tiene que ser una cárcel, puede convertirse en tu refugio. Solo necesitas practicar, persistir y volver cada día a ti, aquí en el ahora. Gracias por estar. Te espero en el próximo video.